Como en el Evangelio según San Marcos, también San Mateo coloca a todo el ministerio público de Jesús, primero en Galilea y luego como una gran subida a Jerusalén. Por fin llega el momento en el que Jesús entra en la ciudad santa. ¿Cómo recibirá esta ciudad elegida a su Mesías? ¿Qué sucederá en el interior de Jerusalén y en el interior del templo? Entramos con Jesús como discípulos a la ciudad para ver qué relación existe entre Jesús y su pueblo, entre Jesús y sus dirigentes. Queremos también aquí aprender de Jesús. Entramos en la palabra para entrar en la ciudad, en aquella entrada histórica de Jesús en el pasado y también en tantas entradas que ahora Jesús va haciendo con sus discípulos para ver cómo hoy también la ciudad de los creyentes acoge a su Mesías. Cautivados por la palabra, entrando en la palabra de manos del Maestro para comprender las claves del reino. Bienvenidos. Trabajamos entonces en esta jornada, en este vídeo, los capítulos 21, 22 y 23 del Evangelio según San Mateo. Jesús entra en Jerusalén en el capítulo 21 y tenemos una cierta actividad en estos capítulos de Jesús en Jerusalén, como ya estaba también en San Marcos. Marcos capítulos 11, 12, 13, actividad en Jerusalén, 14 y 15 la pasión y después resurrección. Pues en Mateo tenemos algo parecido. Actividad de Jesús en Jerusalén, después el discurso escatológico, como en Marcos 13, después el relato de la pasión, como Marcos capítulos 14 y 15, y después el relato de la resurrección, como en Marcos capítulo 16. Tenemos una secuencia, ¿verdad? Ministerio en Jerusalén, discurso escatológico, pasión, resurrección. Pues en este vídeo nos fijamos en esta primera parte. Jesús ya entra en Jerusalén de forma definitiva y ya no dejará Jerusalén hasta que vuelva a Galilea resucitado para enviar a sus discípulos. Todo esto sucede en Jerusalén. Entrada en Jerusalén, marcha a Galilea para enviar a los discípulos. Trabajamos entonces estos tres capítulos, 21, 22 y 23. En estos capítulos tenemos, creo yo, una preciosa inclusión citando el Salmo 118, bendito el que viene en nombre del Señor, que se dice al principio cuando Jesús entra en Jerusalén, lo aclama la gente, y después lo dice él, hasta que no digáis bendito el que viene, no os irá bien a esta ciudad. Entonces esto nos da no solamente esta inclusión, no solamente nos da los límites de la sección, sino que nos da el tema y el tono de la sección. Jesucristo ha venido a ser acogido por su ciudad, por la ciudad elegida, por Jerusalén. Y en un principio parece que va a ser acogido, pero en toda la sección se nos dice que de hecho no ha sido acogido por la ciudad y se espera una consiguiente acogida. Y por eso después, como se nos emplaza a una siguiente acogida, vendrá el discurso escatológico, que apunta a la llegada final de Jesucristo otra vez entre nosotros. Entonces yo creo que este es el tema fundamental de estos capítulos. Jesucristo viene como Mesías de Israel, como Mesías a Jerusalén, parece que va a ser acogido, pero en el fondo no va a ser acogido ni por las autoridades, ni por la ciudad misma, ni por el pueblo. También en el centro se vuelve a citar el Salmo 118, que nos da el tono y la clave festiva, pero por otra parte trágica, de esta entrada de Jesús en Jerusalén y las dificultades que allí tiene, las controversias que tiene. Y entonces esa es la extensión, la delimitación de todos estos capítulos. Y luego, ¿cuál es su dinámica interna? Podríamos ver, yo creo, dos posibles estructuras internas de estos capítulos, o dinámica. Si nos fijamos en el género literario, en la forma, vemos que comienza todo con una narración, suceden cosas, después hay un hablar de Jesús seguido, tres parábolas que tienen que ver con la salvación, esta sección, después otra vez narración, controversias, polémicas, y después otro discurso, narración, discurso, A, B, A', B'. Sería una buena forma de tener un sentido de conjunto de estos capítulos, desde el criterio del género literario, si es discurso o es narración. Pero otra forma sería desde el punto de vista narrativo, desde la geografía y las escenas. Y podemos entender la sección, los capítulos 21 al 23, como dos entradas consecutivas, 2 días seguidos de Jesús a Jerusalén, la ciudad, y al templo. Tenemos una primera entrada a la ciudad, la entrada triunfal, y después Jesús va al templo,
expulsa a los vendedores y tenemos luego la salida del templo y de la ciudad. Jesús se va a Betania a pasar la noche. El día siguiente hay una segunda entrada en la ciudad. De nuevo, dentro de la ciudad va al templo y allí suceden varios acontecimientos, muchos, disputas, controversias, y al final acaba, capítulo 24, saliendo del templo y de la ciudad. Esta primera es más corta, insiste sobre todo en la entrada en la ciudad. Esta segunda es mucho más larga y se insiste más en Jesús predicando y con polémicas en el templo. Pero nos dan un poco cómo Jesucristo quiere entrar, lo decíamos antes, para ser acogido, pero allí tiene dificultades y acaba, capítulo 23, criticando fuertemente, haciendo un juicio muy severo de las autoridades, escribas y fariseos sobre todo, y saliendo del templo y de la ciudad, quizá de una forma frustrada y de una forma ha sido imposible que Israel reciba a Jesucristo y por eso queda emplazado el pueblo a una siguiente venida del Mesías. Vamos a ir trabajando un poquito algunas escenas de este texto, que es bonito, pero por otra parte es también duro, porque Jesucristo se enfrenta a un rechazo histórico en aquella época, pero que también podríamos aplicarlo a nuestra época. Jesús también hoy está viniendo entre nosotros. ¿Es acogido o no? ¿Encuentra rechazo por parte del pueblo, por parte de las autoridades, o no acabamos de entenderlo? Vamos allá. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas». Al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. «¿Quién es este?», se preguntaban. Y la gente decía: «Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea». Trabajamos ahora esta primera entrada de Jesús en Jerusalén, la entrada triunfal. Narrativamente lo podemos dividir muy fácilmente en tres pequeñas escenas. Jesús delante de la ciudad, Jesús en la ciudad, versículos 10 y 11, y Jesús en el templo, en el corazón de la ciudad, versículos 12 al 16, y después Jesús sale del templo en el 17 y se va a Betania. Delante del templo, delante de la ciudad, todos los preparativos que sabemos por San Marcos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, con el borrico, con los mantos, con textos del Antiguo Testamento de fondo para el tema de la entronización de un rey que entra en la ciudad y es aclamado como rey. Tenemos estos textos fundamentales. Si los leéis veréis cómo son el fondo de nuestro texto. Entonces estamos viendo cómo Jesús en la estela de otros reyes va siendo aclamado como rey. Y el tema de las palmas, el tema también con la entrada en el templo, pues también tenemos otros textos en el Antiguo Testamento. Pero el texto más importante es Zacarías 9:9, que en San Marcos no aparecía explicitado y en San Mateo sí. Es una cita de cumplimiento que San Mateo nos tiene acostumbrados a hacer. Esto sucedió para que se cumpliera. Entonces se subraya que Jesús es el rey que esperaba Israel, cuya característica principal es la humildad. No viene a caballo, sino que viene en borrico. Ya Oseas, en el capítulo 14, decía: no nos salvará Asiria, no montaremos a caballo. Y montar a caballo significa confiar en las propias fuerzas. Entonces un rey que no viene a caballo, sino que viene sobre un borrico, es un rey que confía en las fuerzas de Dios, no en sus propias fuerzas, y así el pueblo que él viene a liderar, sobre el que viene a reinar. La humildad, recordemos los capítulos 5, las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, los humildes, y también el capítulo 11, venid a mí que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo en toda su vida pública, es humilde hasta el final. Un rey humilde tal y como la Escritura prometía. Un rey humilde se corresponde con un Dios de la gracia, con un Dios poderoso que actúa en los sencillos. Eso delante de la ciudad, ¿no? Después Jesús, esto es propio de Mateo, en la misma ciudad se produce un diálogo, como en el Salmo 23, hay un diálogo entre unos y otros en la ciudad.
¿Quién es este que viene? Pues es el Mesías de Israel, el Mesías de Nazaret, Jesús de Nazaret, el profeta. Ese diálogo nos da la clave de todo esto. ¿Quién es Jesucristo? Lo importante es que Jesucristo se manifiesta como el Mesías humilde que viene a reinar a su ciudad. Dice el texto también, antes de este diálogo, que la ciudad se conmueve, como si hubiera ido un terremoto. También al principio del Evangelio, cuando llegan los magos y preguntan a la ciudad de Jerusalén, o al final, cuando Jesús resucita, también se conmueve el mismo verbo. Cuando Jesús llega, como si fuera una teofanía, la ciudad se conmueve y no siempre, más bien, no siempre en sentido positivo, sino que más bien es en sentido negativo. Estos textos son más bien en sentido negativo, pues aquí igual. La ciudad parece que se conmueve ante la llegada de Jesús. No le viene bien, es un interrogante que no acaba de digerir la ciudad, ¿no? La ciudad se conmueve, nos iba muy bien y ahora con la llegada de este hombre, ¿qué hacemos, no? Jesucristo llega y produce que los cimientos de nuestras seguridades se conmuevan. La ciudad de Jerusalén se conmueve ante la llegada del Mesías, no porque llegue con caballos y con estrépito, no tiembla por la fuerza de la llegada, sino que tiembla precisamente por lo contrario, por la humildad de este hombre que llega como rey en nombre de Dios. Y después en el templo, y tenemos ahí a dos tipos de personas, los cambistas, los que venden palomas, son expulsados. Jesucristo entra y expulsa a los vendedores del templo y en cambio hay cojos y ciegos, esto solo aparece en Mateo, que son curados. Unos expulsados, otros curados para que puedan acceder al templo. Estos cojos y ciegos seguramente se refiere a cuando David conquistó Jerusalén, 2 Samuel 5:8. Entonces es Jesús, nuevo David, que viene a conquistar Jerusalén, pero sanando a todos aquellos que están fuera del templo, marginados, ¿no? Entonces, los que han tomado posesión del templo y han hecho de él pues, un negocio del culto son expulsados y los que no pueden acceder y son marginados, en cambio, con Jesús son incorporados al templo. El mundo un poco al revés, ¿verdad? Y aquí se produce la reacción de las autoridades, pero no porque expulse a los vendedores, sino que la reacción es por haber curado a la gente y también porque los niños le aclaman. Y Jesús responde, citando el Salmo 8, claro que tienen que clamarlo, y si no gritarán las piedras. Y queda esa reacción de las autoridades queda pendiente, diríamos, una controversia que continuará el día siguiente. Entonces Jesucristo, y después de esto, se marcha a Betania. Ha llegado a Jerusalén como rey, dentro del templo, el corazón de la ciudad, ha expulsado a los vendedores para purificarlo y ha tomado posesión del templo como David, de la ciudad como David, y quiere inaugurar un reino diferente, un reino de los cojos y los ciegos, un reino de la humildad. En todo esto es fundamental para San Mateo los textos bíblicos explícitos. Hay muchos textos bíblicos de fondo, como hemos dicho, pero hay 4 textos bíblicos que se citan explícitamente en el texto. El primero, lo hemos ya dicho, lo cita el propio narrador, es una cita de cumplimiento, que subraya que todo sucede porque Jesús está cumpliendo lo que anunció Zacarías, Dios, por medio de Zacarías, de un Mesías humilde montado en borrico. Después, la gente, en boca de la gente también están citando el Salmo 118, un salmo de victoria, un salmo de la fiesta de las tiendas, salmo de aclamación, salmo de la realeza de Yahvé. Jesucristo es Yahvé que viene a reinar en su propia ciudad. Y por eso la gente lo entiende y utiliza para aclamar a Jesús el salmo de aclamación a Dios como Rey. Después Jesús, en un gesto profético, cuando expulsa a los vendedores, dice, citando a estos 2 profetas, Isaías y Jeremías, mi casa debe ser casa de oración y la habéis convertido en cueva de bandidos. Entonces viene a purificar el templo en la línea de los profetas. No es solamente el rey que viene a reinar, sino el profeta que viene a purificar. Por eso la gente dirá que es el profeta de Nazaret. Y por fin, cuando las autoridades dicen que no hay que gritar, que no hay que aclamarle, citando el Salmo 8, que es hasta las piedras, si no gritarán, los niños tienen que gritar al Hijo de David, ¿no? Entonces, los textos bíblicos con los que el narrador, la gente misma y Jesús, sobre todo, interpretan los acontecimientos. Jesucristo es el Rey humilde que viene a purificar el templo para que los niños y todos puedan aclamar a Dios, puedan alabar a Dios, porque en su nombre ha llegado el profeta para reinar sobre la ciudad elegida.
Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo: «Que nunca jamás brote fruto de ti». Y al momento se secó la higuera. Al verlo los discípulos se maravillaron y decían: «¿Cómo ha quedado de repente seca la higuera?». Ha pasado el primer día, Jesús en la ciudad, en el templo, se ha ido a Betania y comienza el segundo día también como en San Marcos. Jesús vuelve desde Betania, al otro lado del Monte de los Olivos, al este, vuelve a Jerusalén y al templo. También en Marcos tenemos la secuencia de la higuera que Jesús maldice y un dicho sobre la oración y la fe. Pero en San Marcos el tema de la higuera maldecida está incluido al principio y al final de la expulsión de los vendedores del templo. San Mateo ha roto esa secuencia de Marcos. Para San Mateo, la maldición de la higuera no tiene tanto que ver con la expulsión, que ya ha sucedido, sino que sirve de introducción a toda esta segunda jornada, este segundo día donde se desarrollan las verdaderas controversias entre Jesús y las autoridades judías en el templo. Entonces San Mateo, aunque se parece mucho a Marcos, utiliza el mismo material de Marcos, pero la secuencia narrativa la ha cambiado completamente. Ha pasado un día y ahora en el segundo día este gesto de Jesús introduce todo lo siguiente. En concreto, yo os invitaría a ver lo siguiente. El gesto de la maldición de la higuera, que ya no tiene fruto, sirve en primer lugar para interrogar a los discípulos. Es un gesto simbólico de Jesús en la línea de los antiguos profetas. No fue Jesús se enfadó, tenía hambre, no, sino que Jesucristo hace algo para dar un mensaje. Entonces, el primer mensaje es interrogar. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Después hay una primera respuesta a esa pregunta de los discípulos que ya estaba en Marcos. Desde el punto de vista de Jesús, del que ha obrado el milagro, la maravilla de maldecir la higuera, de esa perspectiva se nos dice que todo lo que hagamos, todo lo que pidamos e intentemos hacer con fe, lo conseguiremos. Igual que Jesús ha sido capaz de maldecir la higuera, también nosotros, si pedimos con fe en la oración que un monte se traslade, que la higuera sea maldita, que lo conseguiremos. Entonces, interrogante en primer lugar y en segundo lugar, aplicación desde el punto de vista de Jesús, del que ha obrado el milagro. Pero además también el gesto de la higuera puede interpretarse desde el punto de vista no de Jesús, sino de la higuera misma. La higuera es el símbolo de Israel en muchos profetas, Jeremías, por ejemplo. Entonces, de esta manera, este gesto sirve para interpretar toda la sección siguiente, que tiene que ver además con dar frutos. La segunda parábola, la parábola de los viñadores homicidas, que no dan los frutos. La higuera no da frutos y los dirigentes de Israel tampoco dan frutos. Todo esto forma una sección donde la higuera sirve de introducción. Entonces no solamente Jesús les dice, como yo, también vosotros podéis hacer obras grandes, sino está introduciendo la perspectiva de un pueblo, de una ciudad y sus dirigentes que no dan los frutos adecuados. Y aquí en esta sección, introducida por ese gesto de la higuera, tenemos la pregunta, como en Marcos, la pregunta de las autoridades, ¿por qué haces esto? Entonces Jesús contesta indirectamente, no, tenéis que implicaros, tenéis que decirme si el bautismo de Juan era del cielo o de la tierra. No se implican y por tanto Jesús tampoco responde. Y continúa la polémica con dos parábolas. Después vendrá otra parábola que veremos, pero con dos parábolas. La parábola de los dos hijos y la parábola de los viñadores homicidas. La mención de Juan Bautista y el que la parábola sea dirigida a los dirigentes unen esta controversia con esta parábola, que va de una viña y de unos hijos. La siguiente parábola también va de una viña y aparece un hijo. ¿Veis qué bien está trabado de forma narrativa y de forma de contenido, con temas, todo el conjunto? Y al final llega la reacción de las autoridades que saben que Jesús lo ha dicho por ellos. Entonces, toda esta sección, en el fondo nos está diciendo que las autoridades intentan juzgar a Jesús, intentan pedirle cuentas de lo que hace y al final va a ser Jesús el que va a decir, seréis juzgados vosotros por vuestra falta de frutos. Una controversia en el corazón de la religiosidad de Israel.
Pues vamos ahora a ver un poquito más despacio estas parábolas, estas dos primeras parábolas que forman una unidad, y después veremos que hay también una tercera parábola, un poquito más general, un poquito diferente a estas, pero que también está trabada narrativamente muy bien en todo el texto. A ver qué os parece. Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero, le dijo: «Hijo, vete hoy a trabajar en la viña». Él respondió: «No quiero», pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo. Él respondió: «Voy, Señor», pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Pasamos ahora a las parábolas de Jesús. Son 3 parábolas, primero 2 unidas narrativamente y después una tercera que veremos después. La primera parábola es la parábola de los 2 hijos, que podemos decir no está en Marcos, no está en Lucas, es propia de la tradición de Mateo, M. En cambio, la segunda parábola de los viñadores homicidas está en Marcos, es propia, San Mateo la recoge de Marcos, ¿verdad? Un texto propio de su tradición, un texto de Marcos. La parábola de los 2 hijos, no obstante, se parece un poquito a otra parábola propia de Lucas, los 2 hijos, el hijo mayor y el menor, el hijo pródigo. También aquí hay 2 hijos y también el que parece el bueno, luego es el que tiene que convertirse. Pues aquí igual, ¿no? El que parecía el malo es el que lo hace bien y el que parecía el bueno. Es una parábola muy de San Mateo, una parábola muy de San Lucas, con el fondo de los 2 hijos y la conversión de uno, ¿no? Se arrepiente el que lo iba a hacer mal y luego lo hace bien. Y aquí en Lucas se arrepiente el pecador y vuelve a casa. Entonces, como desde una imagen muy parecida, pero muy distintos relatos, ambas parábolas expresan la esencia de la religiosidad del mensaje de Jesús según Lucas y según Mateo. La importancia de la misericordia, la importancia de las obras. Teología de San Lucas en los 2 hijos, teología de San Mateo en los 2 hijos. La importancia radica en esa contraposición, ¿verdad? El decir y no hacer, el no decir pero sí hacer. Nos recuerda a Mateo 7, no todo el que dice Señor, Señor entra en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces es una parábola muy de la teología, según San Mateo, como hemos dicho. Para quien judeocristiano, la religión consiste en las obras, en la ética, en cumplir el mandato de Jesús. No en las palabras, no en una religiosidad abstracta, sino en las obras. Bien, tenemos la parábola propiamente dicha, en esos versículos, con la implicación de la gente. Jesús no da la respuesta. ¿Quién obró bien? El primer hijo que dice que no va a ir y luego va, porque se arrepiente, fue el que fue de verdad. Y después de esa implicación de la gente y la respuesta a la parábola, Jesús dice un dicho, amén, en verdad os digo, amén os digo, y aplica la parábola a Jesucristo de una forma un poquito no muy directa, pero la aplica a Juan Bautista, lo cual lo une esta parábola con el texto anterior, como hemos dicho antes, que Juan Bautista, su predicación de la conversión, le han hecho caso no los dirigentes, los que dicen sí, 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 sino los publicanos y las prostitutas. Es verdad que aquí tenemos seguramente un anacronismo. ¿Juan Bautista predicó a publicanos y prostitutas? Parece que no. Jesús sí. Entonces, Mateo está uniendo toda la predicación de Juan Bautista y de Jesús para decirnos cómo las personas pecadoras, los que están quedando mal, los que dicen siempre no, los que al final se convierten, ellos están cerca del reino. En cambio, los que siempre dicen sí, los que están dispuestos, no se han convertido ni con Juan ni con Jesús. Y están representados en ese primer hijo que dice mucho, pero hace poco. O sea, aquí como el mundo al revés, ¿verdad? Jesucristo ha venido a desvelar lo profundo y que no es lo que parece, que no son las apariencias. En la tradición de la Iglesia algunos han aplicado esto, han hecho una hermenéutica histórico-salvífica, ¿no? El primer hijo serían los paganos, que dicen no están, pero luego hacen lo que... Y el segundo hijo, los judíos, que están todo muy buenas palabras, pero... O también una interpretación quizá más acorde con lo que Jesús pide, más homilética, parenética, moral, que va directamente a todos. Cuidado, no solamente los judíos, no solamente los fariseos, sino todos, cuidado con ser como el segundo hijo. Muy buenas palabras, voy, pero luego no.
Entonces, las palabras que sean como sean, pero donde nos jugamos todo es en las obras, en el hacer. Más nos vale decir no y luego arrepentirnos que decir sí y luego no hacer. Creo que está la clave de esa parábola, que en este contexto va dirigido sobre todo a los dirigentes de Israel, pero que más allá de esos dirigentes es una clave teológica de San Mateo y un mensaje para todas las generaciones de creyentes, sobre todo para aquellos más creyentes, para aquellos que tenemos religión de palabra, porque puede faltarnos religión de obra. La esencia del Evangelio según San Mateo es el corazón de la doctrina de Jesús según San Mateo. Eso de trabajar en la viña, ¿verdad?, que también une esta parábola con esta, hay 3 parábolas en San Mateo, últimamente, que tienen el mismo tema, trabajar en la viña. Veíamos la semana anterior, el capítulo 20, cómo son llamados a trabajar a distintas horas, ¿no? Entonces es llamados gratuitamente por el amo para recibir un salario que en el fondo desborda siempre nuestros méritos, ¿no? Como todos somos, aunque seamos llamados a distintas horas, comprender la justicia del amo, esa gratuidad para con todos. En este caso, trabajar en la viña implica que tenemos que trabajar de verdad, no estar apuntados a trabajar y luego no trabajar. Y en la siguiente parábola, la importancia de no apropiarnos de los frutos de la viña o de la viña misma, sino que estamos trabajando la viña en nombre de otros y tenemos que dar los frutos a su tiempo. 3 parábolas que podemos también meditar juntas, que podemos hacer incluso una lectura espiritual sobre ellas, con el mismo tema y que subrayan distintos aspectos muy importantes de la religiosidad del profeta Jesús de Nazaret. Y pasamos a la segunda parábola, que es de la tradición de Marcos, ya la explicamos en San Marcos, con un poquito que digamos yo creo que es suficiente. Narrativamente va unida a la anterior, porque son los mismos destinatarios, que después van a reaccionar. Y temáticamente va unida a la anterior, porque la viña, un hijo enviado, los 2 hijos enviados a trabajar. Entonces también hay temas que unen en contenido ambas parábolas, están muy bien trabadas por parte del evangelista. La viña como símbolo de Israel, la viña como parábola, tenemos el texto fundamental de Isaías, un canto de amor a la viña, donde le pide Dios frutos a la viña y no da frutos. Aquí la diferencia es que no se piden tanto frutos a la viña, sino a los arrendatarios, a los trabajadores de la viña. Salmo 80 también, la vid es Israel, o Isaías 27, que interpreta Isaías 5 en forma positiva, como Dios cuida de la viña. En esta parábola es casi un resumen de la historia de la salvación. Dios, el dueño, ha creado una viña y la ha dejado a unos labradores. Entonces después envía para recibir sus frutos a unos siervos. Los siervos son los profetas de la historia de Israel. Y al final envía a un hijo, pensando que al hijo, ya que a los siervos lo han tratado mal, al hijo lo tratarán correctamente. Y como no lo tratan correctamente, sino al revés, lo expulsan de la viña y lo matan. En San Marcos lo matan y después lo echan de la viña. En Lucas y Mateo primero lo echan y luego lo matan, porque está recordando mejor biográficamente la vida de Jesús. Lo matan fuera de la ciudad, lo echan de la ciudad y después lo matan. La viña en esta parábola es la ciudad de Jerusalén, de la que es expulsado el hijo, pero al final, en la aplicación de la parábola, la viña será quitada a vosotros, el reino, y será dada a otros que produzcan sus frutos, ¿no? La clave para quitarnos la viña o para darnos la viña es que demos fruto. ¿Podría aplicarse aquí al judaísmo y luego a la iglesia pagana? Podría aplicarse, pero no por eso la iglesia, nosotros que venimos del paganismo, estamos tranquilos, porque si no damos los frutos, también se nos dará, o sea, no se quita la viña a Israel por ser Israel, se quita la viña a los dirigentes que no dan fruto, que se apropian de los frutos y al final dicen, matemos al hijo para quedarnos también con la viña misma. El problema está en apropiarse, en no dar cuentas al dueño. La viña es nuestra, los frutos son nuestros y hacemos con ellos lo que queramos. Damos fruto, pero para nosotros. Entonces ahí está la clave, se os quitará la viña porque no trabajáis en nombre de otro, porque no sois responsables ante otro, porque os habéis hecho dueños de la misión. Hacéis muy bien la misión, pero para vosotros, con los frutos vuestros, con el terreno vuestro. Sois responsables ante Dios. Entonces, ¿cuál es el criterio? Cuando uno se apropia la misión, se apropia el trabajo, se apropia los frutos, te será quitada la viña y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Pues aquí, ¿a quién se refiere? ¿A los dirigentes o al pueblo? Empieza hablando de los dirigentes sobre todo, pero también se puede aplicar a todo el pueblo.
Los dirigentes y el pueblo están quizá desenganchándose de Dios, desvinculándose de Dios en su trabajo, en su misión. El Señor quiere que los dirigentes y también el pueblo vivan la misión sabiendo que la viña y la tarea no es suya, sino que tienen que dar cuentas a Dios, el dueño único de la viña, el que nos ha puesto allí para trabajar en su nombre. Ya en San Marcos, después de la parábola de la viña, viene una referencia a Salmo 118, la piedra que los constructores desecharon se ha convertido en piedra angular. Piedra en hebreo se parece mucho a la palabra hijo, por eso seguramente está aquí unida esta referencia a la piedra con la referencia al hijo. El hijo de la parábola es la piedra del Salmo, que hace un resumen de la Pascua de Jesús. La piedra desechada, el hijo asesinado, ha sido convertida en piedra angular, el hijo resucitado, para construir un nuevo reino, un reino con trabajadores que den sus frutos. Historia de la salvación que no ha terminado, sino que también puede aplicarse a nosotros y tenemos que tener cuidado de no apropiarnos los frutos y el trabajo en la viña. Llega la conclusión a toda esta sección que decíamos antes y dos grupos, los sumos sacerdotes y los fariseos, se dan cuenta que va por ellos y por eso quieren detener a Jesús. Antes, quienes le preguntaron con qué autoridad haces esto, eran los sumos sacerdotes y los ancianos. Aquí no se dice los ancianos, sino los fariseos, sumos sacerdotes y fariseos. Parece un anacronismo. ¿Quién se opuso a Jesús, los fariseos o los ancianos? Pues seguramente el año 30, el 28, 29, 30, se opusieron los ancianos. Pero aquí tenemos que pensar en el año en que Mateo escribe su Evangelio. En el año 80, más o menos, el único grupo que va quedando en Israel y que va tomando las riendas del pueblo son los fariseos. Hay que entender la reacción de los fariseos unidos a los sacerdotes desde la época de San Mateo, más que desde la época de Jesús, porque ellos son los que empiezan a ser dirigentes de la religión de Israel. Y por ellos también se aplica esta parábola en la actualidad de San Mateo. Tenéis que tener cuidado de apropiaros de la viña, tenéis que dar los frutos ante Dios, que el Hijo ha venido a pedir. ¿Cuál es la actitud ante los profetas? ¿Cuál es la actitud ante el Hijo de los trabajadores de la viña? Él ha venido en nombre de Dios a decirnos que la viña es suya, que nosotros somos responsables ante Dios y su Hijo de nuestro trabajo y de nuestra misión. Vamos con la tercera parábola, que va unida a las anteriores, tiene que ver incluso, veremos, temáticamente y formalmente, pero ya ha habido una reacción de los dirigentes, por tanto esto es algo nuevo. San Mateo hace una nueva introducción, les habló Jesús en parábolas, y el tema, antes no, ahora sí, es el reino. Esta parábola va unida a las anteriores, la parábola de los invitados al banquete de bodas, pero es un poco diferente, ¿no? Por esto que estamos diciendo. La primera parábola era de Mateo, la segunda de Marcos, esta coincide con San Lucas, es de la fuente Q. Vemos que esta parábola se parece mucho a la anterior. En la anterior había una viña, aquí hay una boda, había un hijo enviado a esa viña para pedir los frutos, aquí es la boda de un hijo, allí estaban los trabajadores de la viña, aquí están los invitados a la boda, y allí son enviados los siervos, después el hijo, y los tratan mal. Los trabajadores tratan mal a los enviados. Aquí también están los enviados para invitar al banquete y también son maltratados. Digamos que el esquema narrativo de fondo es el mismo en ambas parábolas. Va un poco orientada hacia la misma interpretación. Bien, recorramos un poquito esta parábola. La parábola, que coincide con San Lucas bastante, aunque con diferencias notables, son los versículos 1 al 10. Después Mateo añade, o la tradición de Mateo, algunos dicen que había dos parábolas que Mateo unió, o más bien parece una parábola a la que Mateo ha puesto una coletilla, ¿no? Cuidado, cuando ya había terminado la parábola, están todos en el banquete, se da un paseo por allí el jefe y ve a uno que no tiene traje. Esto es propio de Mateo. ¿Qué significa este añadido con respecto a la parábola? Y después una frase final, muchos son los llamados, pocos los escogidos, que se corresponde más bien con la primera parte, pero por otra parte es un dicho que está aquí en tensión dialéctica con lo que se dice. Parece un dicho aislado de Jesús que San Mateo ha colocado aquí para ayudar a interpretar la parábola. Entonces tenemos tres elementos, ¿verdad? La parábola propiamente dicha,
una matización de Mateo, un añadido, una aplicación de Mateo y un dicho de Jesús que es unido a esta parábola para ayudarnos a interpretarla. Bien, en la parábola, como también en San Lucas, en Mateo está en las controversias de Jerusalén. En cambio, en San Lucas está en el capítulo 14 de San Lucas. No están en Jerusalén, sino que están todavía en un banquete. Forma parte en Lucas de un conjunto de enseñanzas de Jesús en un banquete sobre el reino. Jesús comiendo enseña las claves del reino. Aquí no, aquí Jesús no está comiendo, aquí Jesús está en el templo en discusión con las autoridades. El contexto de la parábola en Lucas y en Mateo es bien diferente y por eso también su interpretación. La parábola dice que hay una boda y ahí primero llamar a los invitados y no quieren. Y un segundo envío también otro rechazo. 2 envíos con 2 rechazos. Y en el segundo la oposición es aún mayor porque tratan mal los invitados a los enviados. Cosa rara para un banquete. Y aquí hay una cosa impropia de Mateo que no está en San Lucas. El rey, el padre del hijo, el de la boda, como han tratado mal a sus enviados, manda a sus ejércitos y quema la ciudad. Una reacción desorbitada. ¿Por qué puso esto Mateo? Aquí estamos, creo yo, ante un caso precioso de una parábola de Jesús que la Iglesia primitiva ha aplicado a las circunstancias posteriores a la vida de Jesús. Es decir, Jesucristo, seguramente, porque no está en San Lucas, no dijo nada de la destrucción de la ciudad. ¿Por qué Mateo sí? Porque Mateo está interpretando la primitiva parábola de Jesús desde lo que ha sucedido en Jerusalén el año 70, y es que las tropas de Tito han quemado la ciudad. Entonces San Mateo ve en la quema de esa ciudad una consecuencia del rechazo de Jesús, el Hijo, enviado por Dios a su pueblo. Es como una parábola de Jesús viene ampliada para interpretar los acontecimientos que sucedieron después de Jesús. Esto no está en San Lucas, sí está en San Mateo, porque ha sido San Mateo el que ha aplicado. También recordemos la importancia de la ciudad en todos estos capítulos, ¿no? La ciudad a la que viene Jesús, la ciudad que rechaza a Jesús y la ciudad por eso que será destruida por ese rechazo al Hijo enviado por Dios. Es un caso de ampliación de una parábola de Jesús por parte de la Iglesia para aplicar esa parábola a circunstancias posteriores a la vida de Jesús. Y luego, como los primeros invitados lo rechazan, el dueño envía a los siervos a invitar a cualquiera. Ahí San Lucas insiste que primero en la ciudad, luego en los caminos. San Mateo insiste en que a buenos y malos. No se invita a los buenos. Está preparando la segunda parte de la parábola propia de Mateo. La invitación es completamente gratuita. No sabemos cuál era el criterio de los primeros invitados. A lo mejor eran amigos, a lo mejor, pero los segundos invitados ya no hay distinción. Ya todos pueden ser invitados. No hay nada previo en ellos que merezca la invitación. La invitación es absolutamente gratuita. Esto en San Mateo, que es un evangelio que le gusta hablar mucho de la bondad, de las obras, pues son invitados todos, buenos y malos. Y el banquete se llena. Pero ahí no ha acabado la parábola. Ahora San Mateo, o sea, el quiz no está solamente en que unos primeros, como en Lucas, unos primeros rechazaron el reino y ahora llega a otros, los paganos, sino que aquí hay un matiz posterior que San Mateo añade. Se da un paseo por la boda y ve que uno no lleva traje de boda y entonces lo expulsa de la boda. Qué bonito para entender correctamente, creo yo, la relación entre fe y obras, la relación entre elección gratuita y respuesta esforzada. Dios no nos ha elegido por ser buenos, nos ha elegido a buenos y malos, pero después de haber sido elegidos gratuitamente, tenemos que intentar esforzarnos por estar a la altura de esa elección. Creo que este es el mensaje de San Mateo. Las obras no son la causa de la elección, sino que forman parte de la respuesta a esa elección gratuita. Porque podría pasar, si no, en la comunidad de Mateo y en nuestras comunidades, como Dios elige gratis, no tenemos que hacer nada. Como la fe es lo que salva, las obras no cuentan. No, las obras no salvan. Hemos sido elegidos por pura gratuidad. Pero después, las obras, el traje, tiene que corresponderse, por nuestra parte, un esfuerzo a aquello que hemos sido invitados. Entonces, aunque fuimos invitados, si no nos ponemos el traje adecuado a esa invitación, podemos ser expulsados fuera de la boda. Claro que estamos ya en el reino sin merecerlo, pero podemos ser expulsados del reino si no nos damos cuenta
de lo grande que es esa invitación y no intentamos responder con nuestra vida, con nuestras obras a esa invitación. Yo creo que en esta parábola San Mateo ha hecho una obra de arte, sobre todo añadiendo este texto, para que nadie tenga excusas ante una mala interpretación de la fe. Tenemos, yo creo, uno de los textos clave del Nuevo Testamento para comprender correctamente la relación entre fe y obras, entre elección gratuita de Dios y respuesta esforzada por parte de los hombres. Leedla despacio y aplicarla también no solamente a la época de Jesús, sino también a nuestra época. Nosotros somos los que estamos en esta segunda parte de la boda. Hemos sido invitados porque un pueblo rechazó la invitación, pero una vez que hemos sido invitados, ¿cómo anda nuestro traje? ¿Cómo estamos revistiéndonos de dignidad ante una invitación completamente gratuita? Ojalá que formemos parte no de esa masa de muchos sino de esos pocos que han sido elegidos también porque ellos han puesto de su parte y se ponen el traje que corresponde con una elección del hijo de la boda gratuita absolutamente por parte de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a la gente el reino de los cielos. Vosotros ciertamente no entráis, pero además impedís el paso a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un proselito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo de condenación el doble que vosotros. Después de las tres parábolas de Jesús, polémica con los fariseos y con los dirigentes, viene una nueva sección narrativa de controversias. Controversias además introducidas por los fariseos, hacen un consejo, envían. Tenemos controversias con cuatro grupos distintos de Israel, ¿no? Fariseos unidos aquí a los herodianos, después están los saduceos, los fariseos otra vez y los fariseos. En todo esto, San Mateo está siguiendo, aunque con ligeras variantes, el texto de las controversias de San Marcos en los capítulos 11 y 12 del Evangelio. Por tanto, remitimos a las explicaciones que damos en San Marcos para comprender el fondo de estas controversias en Mateo. Y después, el final, vuelve Mateo ahora a un discurso, tres parábolas, sección narrativa, un discurso, el capítulo 23, que es propio de Mateo, y un discurso difícil, duro, muy polémico contra escribas y fariseos. Los fariseos, sabéis, son un grupo de Israel, una de las sectas, una de las formas de entender la religión judía del siglo I, junto a diferencia de los esenios, los saduceos o los celotas. Los fariseos eran los más influyentes y después del 70 van a ser el único grupo que quede para rehacer la religiosidad judía. Y los escribas son, a diferencia de los fariseos, son una función, son los que se encargaban de transmitir la ley, de interpretarla, de enseñarla, pero la mayor parte de los escribas, función, eran de la secta de los fariseos, por eso aparecen casi siempre unidos, pero no son lo mismo. Fariseos es una forma de entender la religión, eran laicos, aunque intentaban vivir el ideal sacerdotal del pueblo. Y los escribas, dirigentes, eran los que entendían de Biblia, los que entendían de la palabra, los letrados, que la transmitían y la enseñaban. Entonces, contra escribas y fariseos, todo esto hay que entenderlo desde el tiempo de Jesús. Jesús tuvo polémica con los fariseos porque eran los que más cercanos se encontraba. Jesús tuvo pocas polémicas con los esenios porque nunca estuvo con ellos. Jesús tuvo polémica pero pocas con los saduceos porque estuvo poco con ellos, pero sobre todo con los fariseos, y por eso al final acaba hablando de los escribas y fariseos. Hay que entenderlo desde la época de Jesús, porque Jesús, que se parecía mucho a ellos, tuvo con ellos controversias, y también desde la época de San Mateo, años 70, 80, 90 después de Cristo. Porque ya, claro, los saduceos, los esenios, han desaparecido.
entonces solamente quedan los fariseos y los judeocristianos como herederos de Israel. Entonces la lucha va a ser más fuerte para quiénes son los verdaderos herederos de Israel. Entonces debajo de este discurso está no solamente la historia de Jesús, sino la historia de la Iglesia primitiva. Es importante para entenderlo, como decíamos también, con la destrucción de la ciudad. Este discurso tiene tres partes principales: una introducción, donde se contrapone lo que hacen los escribas y fariseos y lo que tenéis que hacer vosotros, discípulos míos. Después los 7 ayes, ay de vosotros, es dirigido directamente a ellos, aunque depende de la crítica textual, algún manuscrito añade 1, entonces serían 8, 7 u 8 ayes contra escribas y fariseos. Y luego 2 apóstrofes, 2 invectivas finales, primero contra la generación de Jesús y después contra la ciudad de Jerusalén, con la conclusión que decíamos del Salmo 118, que sirve para concluir toda la sección del capítulo 21 al 23. Digamos alguna palabra sobre todo esto, ¿no? En la introducción, quizá la clave sea, cuidado, Jesucristo ha estado hasta ahora discutiendo con escribas y fariseos, discutiendo con distintos grupos, y ahora deja a esos grupos y se dirige a sus discípulos y a la gente. El tema sigue siendo el mismo, fariseos, dirigentes, saduceos, escribas, pero ya es una enseñanza a sus propios discípulos. Con la gente va a hablarles a ellos de los fariseos y escribas, ¿no? Entonces, estos que quieren ser dirigentes del pueblo y con los que Jesucristo ha entrado en polémica, tenéis que tener cuidado con ellos, cómo portaros ante ellos, ¿no? Entonces, quizá la clave sea, como la parábola de los 2 hijos, acordaos, dicen pero no hacen. Enseñan cosas muy correctas. Se han sentado en la cátedra de Moisés, enseñan en nombre de la Torá, enseñan la Torá y la aplican, la halaká, los mandamientos pequeños, muy interesantes, algunos de ellos, pero ellos no lo hacen. Entonces, la clave está no en el decir, sino en el hacer. Esto es muy duro contra aquellos y también contra cualquier dirigente y cualquier predicador de toda época, también actual. Los predicadores que nos dedicamos a hablar mucho, a transmitir mucho, a decir, la clave está... Pero tú crees lo que dices, tú intentas vivir lo que dices, porque si no, ¿qué credibilidad tienes? Es importante, a Jesús le importa el hacer. Tiene que haber gente que predique, claro, pero hay que predicar también con las obras y hay que intentar estar a la altura o intentar vivir lo que uno predica. Luego, entre ellos y vosotros, ellos les gusta que le llamen maestros, que les den importancia, que les den títulos, que no sea así entre vosotros. Y aquí también algo muy duro, yo creo, y muy aplicable a la Iglesia actual. Eso de que os guste que os llamen maestros. No llaméis a nadie maestro. Este es mi maestro. O yo soy discípulo. Sois todos discípulos de Jesús. Un único maestro, Jesús. O llamarse padre, o títulos de reverendísimo. Solamente hay un padre, Dios. Todos sois hermanos. Discípulos y hermanos. Y nadie instructor, jefe. No. Sois todos iguales ante el Padre. Lo más importante es ser hijos, lo más importante es ser discípulos. Cuidado con estar siempre fijándose en el puesto que ocupo, en el cargo que me han dado, en el título. Lo que te define no es el título, ni el cargo, ni lo que te define es ser hijo de Dios y discípulo de Jesús. Aquí hay mucha actualidad y tenemos que tener cuidado porque también en la Iglesia se nos puede pegar esa tendencia mundana que también los fariseos y escribas tuvieron como tentación. Una introducción muy interesante y muy aplicable a la actualidad, especialmente a los que tenemos algún tipo de cargo en la Iglesia, ¿no? Y luego los 7 ayes dirigidos directamente a estos grupos, escribas y fariseos. También Amós tiene ahí un conjunto de 7 invectivas contra distintos pueblos. Si fueran 8, lo cual es dudoso, podríamos unir estos 7 ayes con las bienaventuranzas de Mateo 5. 8 bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, y 8 malaventuranzas, ayes. De hecho, acordaos, Lucas capítulo 6 tiene 4 bienaventuranzas y 4 ayes. Lo que San Lucas junta, 4 y 4 en el mismo capítulo, San Mateo separa. Al principio del ministerio público, Mateo 5, 8 bienaventuranzas, al final del ministerio público, 8 malaventuranzas, 8 ayes. Tal vez Mateo pretendía esto. 8 o 7, no estamos seguros. El 7 es un número muy bíblico, el 8 también. Entonces, San Mateo pretendía hacer aquí una especie de gran arco. San Lucas lo junta y San Mateo lo separa en todo su ministerio público. Puede ser. Eso del ay, los ayes, ciertamente, son un género literario de los profetas para
para decirle al pueblo que no hay remedio, que tiene que convertirse. Es una forma muy fuerte, de denunciar de parte de Dios la equivocación del pueblo que no acaba de entender. Vais por mal camino, es una maldición. Si seguís por ahí, ay de vosotros, ¿no? Es una llamada de atención fuerte a un tipo de religiosidad que no es acorde con la voluntad de Dios. Aquí Jesús se manifiesta mucho como profeta, que está diciéndole a Jerusalén y en concreto a sus dirigentes fariseos y escribas que no van por buen camino. Y después dos apóstrofes, ya no es a fariseos y escribas, sino a toda la generación. No se libra, esto no va solo por los fariseos, sino que ellos, que acaban también matando a los que son enviados, recuerdo la parábola de los viñadores homicidas, también esta generación está matando a los enviados. Es el mismo pueblo el que es responsable y culpable de no acoger a los enviados de Dios. Habéis matado a los profetas, dice, desde Abel, el primer justo que murió en la Biblia, Génesis capítulo 4, ¿verdad?, hasta Zacarías, no el profeta que tiene un libro, Zacarías, sino otro Zacarías, cuya muerte es relatada en 2 Crónicas, capítulo 24. Desde el primer justo muerto hasta el último justo cuya muerte se relata en la Biblia. Seguramente en tiempo de Mateo, la Biblia terminaba con 2 Crónicas. Entonces, desde Génesis a 2 Crónicas, como también todo el Antiguo Testamento, todas las Escrituras son la historia de un rechazo que conlleva muerte. Entonces, Jesucristo va a cumplir también toda esa historia, ¿no? Entonces, sois responsables de tantas muertes y está anunciándose una nueva muerte, la del último enviado, la del Hijo. Sois responsables. Es duro esta invectiva de Jesús contra su generación. Y después la generación se concreta en la ciudad de Jerusalén, que es el gran tema de estos capítulos. Jesús llega a la ciudad, llega a su ciudad, llega a la ciudad elegida para tomar posesión como rey. Y en cambio la ciudad, que parece que lo va a acoger, no lo acoge. Entonces, también la ciudad es responsable, por eso se ha dicho antes que será destruida en la parábola que explicábamos, ¿verdad? Y entonces termina en perspectiva de futuro. No volverás a verme hasta que no digas, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Y eso qué significa? Apunta al final de los tiempos. Y por eso después vendrá, capítulos 24 y 25, el discurso escatológico, el discurso sobre cómo prepararse para el fin de los tiempos. ¿Está pensando Jesús que los judíos en un futuro aceptarán a su Mesías? Piensa Mateo que ya no hay solución y la ruptura definitiva de Jesús con su pueblo y con su ciudad. De hecho, en el capítulo 24 sale de la ciudad, sale del templo y dice, será destruida. Hay que vivir esto como un aviso con esperanza o como el signo de una frustración que no tiene vuelta atrás. Desde el conjunto del Evangelio, yo creo, y desde el conjunto de la Biblia, tenemos que ver aquí también no solamente una frustración de Jesús, algo que históricamente ha salido mal, Jerusalén no ha aceptado a su Mesías, pero en perspectiva de futuro. Todavía queda una oportunidad. San Pablo también lo dirá en el capítulo 11 de la Carta a los Romanos. Cuando todo Israel acepte al Mesías, entonces podrá venir el fin de los tiempos. Una palabra de futuro, una palabra con esperanza, pero una palabra de presente también con frustración. Efectivamente, esto no ha salido bien. El pueblo no ha respondido. Y por eso Jesús se ha mostrado tan duro y ha salido de ese pueblo y está fundando una comunidad fuera de ese pueblo, más allá de ese pueblo. Al final, toda esta sección, Jesús en Jerusalén, podríamos decir que termina con una negatividad abierta un poco a la esperanza. ¿Qué va a suceder? Ahí está el Señor que ha venido y ha sido rechazado, pero que volverá. Ojalá que en este tiempo Israel comprenda y los demás también estemos a la altura de una llamada que está abierta para que todos encontremos en el enviado, en el Hijo, el reino y los caminos de Dios. Quizá la palabra clave de este capítulo, esto es la palabra hipocresía, ¿no?, que significa fundamentalmente esa diferencia en los dirigentes entre lo precioso que predican y cómo viven. Ese desajuste entre vida y palabra, entre fe y obras. Y esa palabra hipocresía
que sirve para definir un desajuste histórico de unos dirigentes, sirve también para ampliar este discurso más allá del caso histórico de los dirigentes con los que Jesús se enfrentó, sirve también para aplicar este discurso a nosotros. Porque la hipocresía no define solamente a un grupo, sino que puede definirnos a todos. Pues también tenemos que aplicar todo este capítulo a las personas religiosas de todos los tiempos. También nosotros podemos caer en la hipocresía, podemos caer en ese desajuste entre lo que decimos y lo que hablamos. Y aquí también una última apreciación, una última reflexión, y es cuidado con entender Mateo 23 como una fotografía, como una definición de lo que son los fariseos. Fariseo igual a hipócrita. Eso es completamente incorrecto. Los fariseos eran las personas más sinceramente religiosas de la época de Jesús. Pero tenía que convertirse también, y por eso Jesús, como estaba muy cercano a ellos, les exigía, y además hubo un desencuentro. Entonces, hay que entender esto históricamente como fruto de un desencuentro en tiempo de Jesús y después de un desencuentro que continuó en tiempo de la Iglesia primitiva con la propia comunidad de San Mateo. Entonces, no es una definición de lo que es un fariseo, sino que es una polémica entre Jesús y su Iglesia frente a los dirigentes de Israel. Entonces, quizá en la historia de la Iglesia o quizá en la actualidad hemos tenido la tentación de interpretar a los fariseos desde este texto polémico. No, es un texto polémico, es un texto de discusión, es un texto profético, es un texto de llamada de atención. También los profetas ponen verde a Jerusalén y los profetas ponen verde a Israel, y en cambio Dios sigue llamando a Israel. Entonces, cuidado con nuestra idea negativa de los fariseos de entonces, o de ahora menos aún, o del pueblo de Israel como un pueblo hipócrita, como un pueblo... No. Tenemos que entender este texto en su contexto. La vida de Jesús y su frustración y la vida de la Iglesia primitiva. Y desde ahí también aplicarlo a aquel entonces y aplicarlo a nosotros. Tenemos que aprender a tener una idea correcta de los grupos de Jesús en su tiempo. Y también tenemos que aprender a entender los textos en su género literario. No es un texto histórico que intente dar una definición de los grupos de... No, es un texto polémico, dicho desde el dolor de Jesús, desde el dolor de la Iglesia. Qué pena, no se ha podido, ha habido un desencuentro. Entonces, interpretemos siempre los textos desde el contexto y el género literario desde el que fueron dichos. Y también siempre con esa cierta esperanza de que pues algún día tal vez Jerusalén, Israel dirá, bendito el que viene en nombre del Señor. Y teniendo cuidado nosotros, los invitados a la boda, de que también teniendo cuidado de no caer en la hipocresía que a todos nos puede tentar. ¿Cuál ha sido el balance de esta entrada de Jesús en Jerusalén, en su ciudad santa? Parece que más bien negativo, y aún no he terminado la cosa, porque después vendrá la pasión de Jesucristo, que morirá a manos de los romanos, de las autoridades judías, y también Jerusalén será destruida. Balance, por tanto, negativo, pero queda una puerta de esperanza, porque también con su muerte Jesús ha venido a salvarnos a todos. Con su aparente fracaso va a abrir las puertas del reino para todos. Profundizamos en la palabra, entramos en Jerusalén con el Maestro para aprender siempre las claves del reino. Ojalá que también nosotros, como ciudad actual, acojamos al Maestro, acojamos su palabra para que Él siga construyendo el reino como Rey humilde que quiere abrir las puertas de su salvación para todos. Feliz semana, amigos.